Muy buenas, mi nombre es Juan Alberto Rojas y voy a explicar el método de Newton-Raphson. Entonces, el método consiste en tomar una aproximación inicial, X, y a continuación obtener una máxima aproximación, ¿sí? Más cerca mediante esta fórmula, la fórmula xn más 1 igual a xn menos la función de la ecuación, ¿sí?, sobre la derivada de la ecuación. Es decir, que se trata de acercarnos a la raíz por medio de la fórmula, ¿sí?, la acercación más posible al punto del eje de las X. ¿Listo? Entonces, para esto tenemos que utilizar la primera variable, que es xn, donde la primera es la primera aproximación. Y luego, con base a eso y a la fórmula, encontramos xn más 1, que es una mejor aproximación. La ecuación que tengo como ejemplo es la que aparece acá: x a la 3 menos 2x menos 5 igual a 0. Entonces, lo que hacemos es sustituir la x con números enteros hasta encontrar un número positivo y uno negativo, ¿sí?, donde automáticamente nos pase de positivo a negativo o de negativo a positivo. Entonces, acá obtenemos la función. Entonces, perdón, si esta es la función. A continuación, tengo el diagrama de flujo, ¿sí?, del método. Entonces, acá tenemos el inicio. Acá leer x0 es la primera aproximación. Entonces, nos hacemos una pregunta, que si x es igual a 0. Si es igual a 0, entonces imprima una raíz, x sub i, y finalice el ejercicio, ¿sí? Si el x es diferente de 0, entonces ya empezamos a aplicar la función, ¿sí? Acá aplicamos la función. Si la función, el resultado es x0, perdón, llega acá y dice que si el número absoluto encontrado es diferente de 0, entonces imprima la raíz. Si no, entonces haga el cambio de las raíces, ¿sí?, de la aproximación x0, entonces le asigna x sub 1. Y así hace el ciclo hasta que el valor absoluto sea igual a 0. Y cuando sea igual a 0 o lo más aproximado, imprime la raíz. Aquí tenemos la ecuación. Acá tenemos la ecuación dibujada. Tenemos el algoritmo en Python, ¿sí? La función retorna el valor de la función. Acá definimos la derivada de la función. Acá tenemos impresión o imprime por pantalla, el método Raphson. A esta variable le asignamos la entrada del valor inicial, y también a esta otra variable, error u, es el error que vamos a trabajar, ¿cierto? Acá tenemos una matriz, ¿sí?, de las raíces para poderle asignar. Y entonces acá tenemos el ciclo, ¿cierto? El ciclo que lo debe hacer hasta que la raíz sea igual a 0 o lo más aproximado. Tengo el archivo en Excel donde ejecutamos el método. Entonces, el archivo en Excel es este. Acá tenemos x sub i, de la función x sub i, y de la función de la derivada de x, ¿sí?, y la función.
Entonces empezamos con el número 2, ¿cierto? El 2 reemplazado en la función nos da menos 1 y el 2 reemplazado en la derivada nos da 10. Entonces, al hacer el cálculo para buscar la raíz más aproximada o la mejor aproximación nos da 2,1. Este 2,1 como no es igual a 0, entonces lo reemplazamos en x sub y así sucesivamente hacemos toda la comparación, ¿cierto? Hasta encontrar la aproximación. En este caso es 0, perdón, la raíz es 2,0945 aproximado, ¿no? Bueno, teniendo el método acá explicado en Excel, ahora lo vamos a ejecutar desde Python. Entonces, mostramos Python, aquí está el algoritmo ya implementado en Python. Al ejecutarlo, vamos a ejecutarlo, entonces nos dice acá que método Ryson introduzca el valor de inicio. Como dijimos, es 2, ¿cierto? Vamos a iniciar con 2 y el error vamos a trabajarlo con 0.0000, ¿sí? Va a ser el mínimo, y le damos enter y acá nos bota los resultados del método Ryson. Entonces la mejor raíz o el número más aproximado es este, el 2,09455, ¿sí? Termina en 65. Entonces acá podemos encontrarlo con el método Ryson, la raíz exacta. ¿Listo? Acá tengo la ecuación. Entonces, como dije desde el comienzo, cogemos dos números, 2 y 3, y con 2 empezamos. Cuando seleccionamos 2, nos da la primera aproximación, que es 2,1, nos da acá, ¿cierto? Entonces ahí volvemos a hacer el ciclo, ¿sí? Volvemos a hacer el cálculo y ya nos da que es 2.92, 2.93, y así sucesivamente vamos buscando la mejor aproximación hasta encontrar el más aproximado, que nos dio 2,94956 algo. Bueno, esta es la mejor aproximación. Entonces, de eso se trata el método, encontrar el valor de x donde pasa la ecuación.